de una manera que me dejó atónito y me dijo: pero vosotros sois tribalistas, cuando yo le explicaba la configuración progresiva del Estado de las autonomías. Era una exageración, ciertamente, pero la realidad en África es la siguiente. Los grupos humanos, nosotros, somos la consecuencia de revoluciones, pero no de revoluciones ideológicas, que eso viene después, de revoluciones económicas que obligan a cambiar las condiciones de la superestructura política. Se crea la revolución agraria, se crean excedentes alimentarios, no es necesaria tanta gente en el campo, se crea la urbanización. La urbanización es un lugar donde desaparece el poder feudal, donde se crean poderes distintos. Esos poderes distintos crean condiciones, no digo ideológicas, sino de comportamiento social, que obligan a una modificación del comportamiento ideológico. El feudalismo no tiene lugar, no cabe, generalmente asumen protección real. Esto se da, por ejemplo, en Cataluña, en el conflicto que se produce durante el reinado de Fernando el Católico entre lo que es la Viga y la Busca, los nobles de Barcelona que mantenían el poder feudal con la gente, que es la Busca, que buscaban otra cosa. Eso, lógicamente, para los nacionalistas catalanes se les descalaba todo el asunto, porque ¿qué hace el pueblo con el abyecto Fernando el Católico que se casa con Isabel la Católica? Pero, en fin, la historia es la que es y no la que los diferentes políticos, incluyendo los de la memoria histórica, nos quieren hacer que creamos. O sea, es la utilización de la historia como arma ideológica, que en ocasiones es inevitable, pero que yo rogaría que se tuviera más espíritu crítico y menos catecismo. Pues en África la única realidad que existe es la realidad objetiva, verdadera, de la vinculación de la persona a su grupo. Y después hay numerosísimas Áfricas. Por ejemplo, hay una África superestructural que se corresponde muchas veces en interlocuciones parejas con las nuestras, que es la interlocución de las élites de las capitales, que no tiene que ver con la realidad sobre el terreno, porque las capitales, que es donde se cuece realmente la realidad política, en muchas ocasiones están rigurosamente a espaldas de la realidad social, y la realidad social es una realidad muy corta, que es las propias relaciones que tiene la gente con el grupo en el que se encuentran. Por eso, cuando hablamos de condiciones panafricanistas o cuando Leopoldo Sédar Senghor hablaba de la africanidad, esos son virguerías ideológicas que tienen muy poco que ver con lo que la gente de la Casamance o los Wolof o los Peul plantean, porque es su propio mundo, el mundo en el que viven, que son sus propias relaciones. Hasta que no se establecen relaciones más amplias, horizontales, nuestras relaciones son siempre internas, de forma que nos vinculamos, o se vinculan en este momento, mucho más a su líder clánico, grupal, regional, que a conceptos ideológicos que le son perfectamente ajenos, porque no se ha producido una revolución agraria, no se ha producido una revolución industrial, no hay clases sociales, cosa que sí existe en el norte de África, con las diferencias y con las particularidades que podamos hablar. No es lo mismo Argelia, ciertamente, que el Chad. No tiene absolutamente nada que ver, aunque todos sean musulmanes y todos tengan un concepto de africanidad. Pues bien, el Darfur es la consecuencia de una situación de sequía que da como consecuencia una explosión. A ello se une el conflicto chadiano, que al ser derrotados los árabes chadianos, primero por Hissène Habré y después Hissène Habré por otro grupo, Zaghawa, que es el grupo liderado por Idriss Déby, los árabes chadianos, que pertenecían a un grupo que se llama el Consejo Democrático Revolucionario, dirigido inicialmente por Asil Ahmad y después por Sheikh Ben Umar, gran parte de ellos entran en el Darfur huyendo no tanto de la represión, me estoy refiriendo a los árabes de la zona de Bahr Salamat, de la zona sur y de la zona de Bata central del Chad. Muchos de ellos, básicamente los misiríes, entran en el Sudán con sus ganados y con su gente, uniéndose a los propios árabes. Se crea, en consecuencia, una situación de tensión extraordinaria como base o como resultado de los recursos naturales que son progresivamente más escasos. Y eso es el origen de la explosión de lo que ocurre en el Darfur. Sobre ello funcionan después criterios y categorías ideológicas, que es arabidad, africanidad, los surga como una forma de menosprecio
hacia los Masalit y los Fur, que son que son tan absolutamente tan negros como los demás. Y una situación en cuña, que es el problema de los Zaghawa, que son una tribu entre Chad y entre Sudán, y que participan de algo fundamental, que es la posibilidad de ser aprovisionados en armas. Muchas veces en contradicción con lo que el propio gobierno del Chad quiere, pero que no puede evitar que los propios nacionales, tribales suyos, que son los Zaghawa, apoyen a los propios Zaghawa del otro lado de la frontera, porque el pasaporte en francés o en inglés, pero siempre en árabe, el pasaporte chadiano es árabe-francés, el pasaporte sudanés es anglo-árabe, pero por encima de la inscripción técnica sudano-chadiana es la inscripción como un Zaghawa. En consecuencia, nos encontramos con una situación de explosión donde es posible, porque existe además de la conflictividad de base, las propias armas. Armas que no penséis que son consecuencia de una conspiración judío-masónica bolchevique, como decía Franco, de lo que era el anti-España, o sea, de torvos intereses occidentales o de un país que fuere para hacer el grandísimo negocio, y que la guerra es consecuencia de la exportación de armas de los abyectos fabricantes de armas. Miren ustedes, la guerra en Sudán, la guerra en Darfur, es una guerra baratísima. Es una guerra que no merece la pena financiarla porque da para poco. Kalashnikov, 14,5, 23 milímetros, RPG-7, 107 milímetros tierra-tierra, que son además de origen coreano. Eso vale 4 perras. Eso no merece una desestabilización de un país. Eso son guerras de quinto nivel. Y sobre todo la gente no se mata porque haya extrañas voluntades extranjeras que definan te vas a matar contra esa persona. Los conflictos existen y lo que puede haber es una mayor facilitación de la explosión o una matanza más ejemplarizante. A mí lo que me preocupa de la explosión del Darfur son numerosas cuestiones. Primero, la falta de sentido estratégico occidental, porque aun sin ser responsables de la situación, sí tenemos algo que yo lo defino en dos formas. Miren, yo entre las virtudes teologales, para el que crea en ellas, están la fe, la esperanza y la caridad, creo que son las tres. Yo pondría otra, que es la hipocresía. Porque el problema de la desertificación del Darfur es el problema de la desertificación en Sudán, en Chad, en Níger, en Mali y en Mauritania. Y ahora vamos a hablar de algo que, como nos ha tocado, nos interesa profundamente, que es otra de las cuestiones. Por Dios, si no somos solidarios, seamos por lo menos egoístas inteligentes. O sea, pongámonos a remediarlo porque lo que nos viene encima puede ser serio. Si no nos importa que se muera la gente, por lo menos que nos importe que nos molesten. ¿Qué es lo que quiero decir? Al-Qaeda del Magreb. Al-Qaeda del Magreb no es una rara situación en la cual una serie de personajes, como en algunos medios, no, en todo se lee, se esconden en el desierto. Bueno, decir que uno se esconde en el desierto es un rebuzno digno de mejor causa, porque significa que el que lo ha escrito no tiene la más remota idea de lo que es el desierto. El desierto no es un lugar en el que te puedes perder, que sí. El problema es que si te pierdes te mueres. Y por lo tanto, un señor de Al-Qaeda perdido en el desierto es un señor muerto y convertido en Mohammed en el cabo de 5 o 6 días. Por lo tanto, se acabó el problema. El problema fundamental en el desierto no se pierde nadie. El desierto tiene no solamente lugares de tránsito obligados, tiene lugares de estancia necesaria. En el desierto necesitas aprovisionamientos. Los aprovisionamientos no son simplemente el agua, que es fundamental. El consumo de agua es un volumen de peso y tamaño importante. Y el desierto no tiene grifos que puedes abrir en cualquier lugar, tienes pozos. Y los pozos son lugares que están controlados y, comillas, poseídos por clanes o por tribus. Tú, cuando llegas a un pozo de agua, tienes que tener la educación mínima, yo diría el respeto elemental, de pedir el agua que te van a dar siempre, no te la van a vender jamás, porque es una ofensa y es un acto innoble de venderte vida. Y tú después, en retribución a ese agua que has recibido, entregas algo, pero no en pago.
sino en agradecimiento. Es un complejo sutil que para muchas personas, y el turista aquel que viene vestido de coronel Tapioca suelta una pasta, que es como escupirles en la cara.